Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Esta vez estamos con el libro tercero, La alquimia del espíritu humano, y vamos a continuar con el larguísimo capítulo 10, Ciencia. Llevamos ya 7 sesiones, 7 partes de este capítulo. Vamos a comenzar la octava, no será la última. En la sesión anterior estuvimos viendo la cuestión de los agroglifos, de lo que Crión llama las pautas en la hierba. Y bueno, pues nos comentaba que había un mensaje en esas figuras de geometría sagrada que los extraterrestres, confirmado por Crión, dibujaban en los prados precisamente para darnos un mensaje. Y uno de los elementos fundamentales de ese mensaje era que a través de esas pautas de geometría sagrada se nos indicaba que teníamos que pasar a la matemática de base 12 para poder comprender lo que posteriormente, en un futuro contacto, ya establecido un contacto oficial con los humanos, nos irían intentando transmitir para que pudiésemos comprenderlo en ese lenguaje universal, cósmico, que son las matemáticas de base 12, las matemáticas de la geometría. Bueno, pues precisamente lo que vamos a ver hoy está enlazado con esta cuestión de las matemáticas de la base 12. Nos habíamos quedado precisamente en un punto en el que nos iba a decir Crión lo siguiente: toda su ciencia y sus matemáticas se halla rodeada ahora por lo que denominan el sistema básico decimal. Nosotros, los humanos, bueno, pues por alguna razón, pese a las muchas pruebas que hemos tenido de que las matemáticas del universo eran de base 12, sin embargo, pues hemos hecho más caso a la percepción de los dedos de nuestras manos y de nuestros pies y hemos adoptado la base decimal, la base de 10, en vez de la base de 12. Es algo conveniente para ustedes y es fácil, pues les permite una capacidad de cálculo rápido. Anda que no hemos contado cosas a lo largo de la historia de la humanidad con los dedos de las manos. Pero las matemáticas galácticas y las del espíritu tienen una base 12. Esta es una información crítica que deben saber y empezar a comprender para poder comunicarse correctamente con aquellos que llegan. Es decir, precisamente lo de las pautas en la hierba era para indicarnos, oye, nos vamos a comunicar con nosotros con el lenguaje universal, que es la geometría, y para eso, para poder entendernos, tenéis que dominar la base 12 y estáis en base 10. Y a pesar de que dominéis las implicaciones de la geometría sagrada con la base 10, sin embargo, la base 10 no es adecuada para comprender todas las implicaciones de la geometría. Vamos a quitarle lo de sagrada. Aquí porque la geometría sagrada nos induce las pautas electromagnéticas de la geometría, que eso tiene muchísimo que ver con toda nuestra experiencia vital multidimensional. Pero bien, quitemos lo de sagrado. Es que la geometría la íbamos a comprender muchísimo mejor con unas matemáticas de base 12 que con unas matemáticas de base 10, porque con unas matemáticas de base 10 siempre vamos a estar mezclando dos cuestiones, la base decimal con la base duodecimal. Y entonces vamos a utilizar unas matemáticas de base 10 volviendo a contar el 1 y el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que es el 1, 12, que es el 2. Y entonces ya no empezamos otra docena, sino que continuamos con la decena. Y estamos distorsionando una forma de comprender la geometría sagrada utilizando un sistema que no es el adecuado. He vuelto a decir la geometría sagrada. La geometría con un sistema que no es el adecuado. Y entonces, para eso tendríamos, lo decíamos en la sesión anterior, tendríamos que inventarnos para conseguir una base 12, pues dos números más, que no son el 11 y el 12, que serían el fulanito y el menganito, los nombres que se pusiesen, de forma que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fulanito, menganito, y luego 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
20 fulanito, 20 menganito, y así. Pasar a una base 12 real, y eso nos permitiría comprender mucho mejor la geometría matemática, que es el lenguaje universal, cósmico, con el que vamos a tener que interactuar en el futuro a partir del primer contacto, cuando salgamos del aislamiento artificial en el que se ha sostenido el escenario Tierra. Un aislamiento artificial. Esto ya lo dice el libro de Urantia, que a raíz de una serie de acontecimientos ocurridos hace 500.000 y hace 450.000 años, Urantia, la Tierra, entró en un aislamiento de comunicación y eso se ha mantenido hasta ahora. Y entonces por eso, por eso y por otras cosas correspondientes a una programación y a una agenda, por eso pensamos, la mayoría de los humanos, que no hay nada más por ahí, que no hay nadie más por ahí, pero es que no tiene sentido la idea en sí no tiene sentido. Otra cosa es que debido al aislamiento, pues se nos haya ocultado. Bueno, Crión dice, vais a entrar en contacto, vais a estar con otras personas, personalidades, personajes de vuestro mismo nivel dimensional, el séptimo, el físico material. Lo que pasa es que cuando se trasladen son civilizaciones que son supraluminares, pueden trasladarse a una velocidad mayor que la de la luz. ¿Por qué? Porque lo hacen mediante un cambio de densidad. Y entonces se suben a un nivel dimensional, se trasladan de forma inmediata en esa ligereza y vuelven a bajar al nivel dimensional físico-material. Bueno, en cualquier caso, lo que nos va a contar Crión a continuación es las razones por las que debemos pasar a la matemática de base 12 y todas las pistas que nos ha dado la revelación espiritual a lo largo de la historia para pasarnos a la matemática de base 12 y no lo hemos querido hacer. Y sigue diciendo, esta es una información crítica que deben saber y empezar a comprender para poder comunicarse correctamente con aquellos que llegan. Lo que sigue son ejemplos interesantes de cómo el espíritu, a lo largo de la historia del escenario Tierra, en concreto a lo largo de la historia de esta instancia civilizatoria, la nuestra, del escenario Tierra, les ha ofrecido indicaciones desde hace eones del sistema de base 12 y que ustedes han ignorado esencialmente. No nos ha dado la gana. Esto es un eufemismo, porque luego ya sabemos que el escenario Tierra ha sido un escenario de mucha controversia, dentro del escenario de mucha manipulación y de mucho control. Y entonces, no nos ha dado la gana es equivalente a decir, artificiosamente se ha sostenido el sistema de base 10 para impedir la evolución. A medida que comentamos cada una de ellas, cada uno de los ejemplos interesantes que nos pone Crión para acreditarnos que el espíritu ha estado dándonos pistas para pasar del sistema de base 10 al sistema de base 12, a medida que comentamos cada uno de estos ejemplos, quizás surja una pauta en su mente, en la nuestra, de que, de hecho, les hemos estado ofreciendo mensajes en relación con la importancia del 12. Pues lo vamos a ver. Dice 1. Son 9 ideas, 9 acontecimientos, 9 circunstancias, 9 ejemplos del espíritu en los que, en todos esos ejemplos, el espíritu nos ha dicho, tenéis que pasar a la base 12. Pero no lo hemos sabido, o no lo hemos querido, o no hemos podido interpretarlo debido a otras manipulaciones. La primera clave y la más importante es la ciencia de la astrología. Y ahora se pone irónico Crión. Oh, ya veo que los científicos cierran el libro. Ahora dicen, lo sabíamos, Crión se dispone a hablar de lo oculto como si se tratara de ciencia. La magia y el misticismo no tienen cabida alguna en la ciencia pura. Esta era la ironía de Crión.
se ha puesto irónico y un poco mordaz. Y ahora dice, volvemos a decirles que la razón por la cual citamos aquí la astrología es porque es científica, no es magia, es la medición del magnetismo en el momento de la entrada del humano en el plano dimensional físico-material del escenario Tierra, en el plano de la Tierra, para determinar los atributos de la impronta a nivel celular. Es una codificación de la planificación vital, porque cuando realizas una planificación vital, hay una serie de aspectos que eliges de toda tu experiencia, del personaje, de su personalidad, de las improntas kármicas, de las energías bloqueadas, de los talentos, de los dones, de los diferentes momentos en los que te va a afectar posteriormente una situación magnética u otra. Y eso, según se elige, posteriormente se elige el momento, minuto de tiempo adecuado para entrar, porque esa será la configuración elegida. Y entonces eso se codifica en la estructura magnética sutil de tus células y ya va determinando toda esa planificación realizada para esa secuencia vital. Y eso es la astrología. No es magia, es la medición del magnetismo en el momento de la entrada del humano en el plano de la Tierra para determinar los atributos de la impronta a nivel celular. Cuando comprendan fácilmente cómo el magnetismo causa una impronta en las células, también comprenderán por qué el magnetismo del sistema solar se relaciona con su vida. A ver, son principios básicos metafísicos, espirituales, que estamos conectados con el todo. Y que como es arriba es abajo. Y que el espíritu no da puntada sin hilo. Entonces, si todo es magnético y estamos conectados con todo, todo nos influye. Y el que haya unos ciclos de movimiento repetitivos de grandes masas planetarias alrededor de la Tierra, alrededor, rodeando la Tierra, todos alrededor del Sol, sí, heliocentrismo, sí, sí, pues eso tiene una profunda significación en la experiencia de los personajes en cada uno de esos sistemas planetarios del gran sistema solar. Y alguien dirá, pero si solo está habitada la Tierra. Y entonces se podría decir, bueno, sí, en este nivel dimensional parece que solo está, en el físico material, parece que solo está habitada la Tierra. Nos dicen que no, nos dicen que hay vida en otros planetas del sistema solar, en otros niveles dimensionales y en el nivel físico material. Pero es que la Tierra es un escenario aislado y eso tiene sus repercusiones. En fin, ahí lo dejamos. Sigue diciendo Crión. Les invitamos a considerar el sistema de base 12 en la astrología. ¿Cuántos signos del zodíaco existen? 12. ¿Cuántas casas? 12. ¿Por qué hay periodos de 24 horas? Múltiplo de 12 por 2. ¿Por qué se han trazado las cosas como se han trazado? Pregunta Crión. Si eso representa el magnetismo del planeta, de la luna, de las estrellas, ¿cuál es la importancia de que todo tenga un sistema de base 12? La razón es que la astrología tiene que ver fundamentalmente con la Tierra. Eso la convierte en verdadera geociencia, ciencia relacionada con la Tierra, geociencia. Y toda geociencia tendrá un sistema de base 12, porque las formas planetarias, su geometría es esférica. Geo, planeta, metría, geometría, la del planeta, es
la principal figura geométrica, la más básica, la más increíble, la más maravillosa, la más misteriosa, que es la esfera. Bien, primera clave y la más importante, la astrología. Lo acaba de decir Quirión, era el punto 1. Vamos al punto 2. A continuación llamamos su atención sobre otro hecho importante que se relaciona muy bien con la astrología. Hablemos ahora de la geometría. Por supuesto, como no, ya veníamos hablando al comentar. Queridos míos, ya les hemos dicho que la matemática del universo es una matemática geométrica. Tiene que ver con las formas. Tiene que ver con las formas y las energías que rodean a las formas, porque la forma geométrica es una manifestación del pensamiento del espíritu básica. El pensamiento del espíritu se manifiesta en el espacio-tiempo como energía y lo hace con una forma, y es una forma geométrica. Vaya, aquí viene lo de la geometría sagrada, por supuesto. Tiene que ver con las formas y las energías que rodean a las formas, es decir, tiene que ver con las energías, porque las formas son energéticas, más densas, menos densas, da igual. No podemos ofrecerles un mensaje más importante que el de inducirles a observar el simbolismo metafórico que rodea las soluciones de los problemas geométrico-matemáticos comunes. Nos está pidiendo Crión que reflexionemos sobre el simbolismo metafórico de la geometría básica, porque tiene un simbolismo metafórico relacionado con el espíritu, con la experiencia humana y su evolución impresionantes. Ellos les hablan realmente de su linaje, hablan del hombre y de la mujer y de su relación con Dios. Todo esto procede de las formas contenidas en los círculos, circunscritas. Dentro de la esfera se pueden circunscribir prácticamente todos los sólidos geométricos, además de los platónicos, muchos otros. En cada ángulo y esquina y vértice hay para ustedes una noticia que es espiritual, es belleza y es simplicidad. Es, queridos míos, un sistema de base 12. Y aquellos de ustedes que sean matemáticos y que utilicen la geometría comprenderán la belleza de los 3, 6 y 9 recurrentes. Fijaos en el círculo horario que utilizamos habitualmente de reloj. 3, 6, 9, 12. En canalizaciones anteriores les hemos hablado de algunas de las formas de la nueva era. Les hemos mostrado qué aspecto tiene Crión. Crión habló de su Merkaba, de su aspecto energético, incluso del color cobrizo. Y les hemos ofrecido indicaciones en cuanto al significado y la belleza de su propio Merkaba. Merkaba significa mer, vehículo o carro, ka, divinidad, ba, terrenalidad, cuerpo. Merkaba es el vínculo entre lo divino y lo terrenal, entre lo sutil y lo denso, entre lo elevado y lo bajo. El Merkaba se representa como una carroza. Dentro de todos estos hay mensajes determinados por las formas y los colores.
La geometría es realmente el lenguaje del universo. Les hemos dicho que busquen la estrella tridimensional de 6 puntas. Esa estrella está construida dentro de una esfera y la geometría esférica es la geometría del universo. Ahora vamos a continuación a, después de una consulta que he hecho a la inteligencia artificial, preguntar sobre la estrella de 6 puntas inscrita en una esfera y qué implicaciones tiene en todos los aspectos posibles. He tenido que, después de recibir esa respuesta, que la recibí preguntando en una modalidad de búsqueda profunda o búsqueda reflexionada, y entonces me salió una respuesta muy larga y muy detallada, he tenido que solicitar un resumen para... Pero bueno, vamos a contar el resumen, que también es muy interesante, de lo que es la estrella de 6 puntas inscrita en una esfera que nos pide Crión que busquemos y que entendamos su significado. También representa toda dimensionalidad, esa estrella de 6 puntas circunscrita. Está efectivamente llena de belleza, mucha más de lo que indica su sencilla forma. Y todo esto se basa en el número 12. Bueno, antes de... Aquí acaba este punto segundo, este segundo ejemplo de que todo tiene que ver con la matemática de base 12. Este segundo ejemplo que pone Crión, el primero era la astrología, el segundo era la geometría. Ahora a continuación vamos a ver eh, qué nos dice una inteligencia artificial funcionando en modo avanzado sobre la estrella de 6 puntas circunscrita, escrita en una esfera. Pero antes, yo quisiera hacer una reflexión y es la siguiente. Para quienes alguna vez se hayan sentido atraídos por la geometría sagrada, y creo que a raíz de lo que cuenta Crión en esto que estamos leyendo, mucha gente podría haberse atraído por la geometría sagrada. La geometría sagrada tiene mucho que ver con la cuestión de la familiarización necesaria que debemos hacer todos los estudiantes de espiritualidad con las energías sutiles. Es decir, con la materia prima de otros niveles dimensionales. Todo estudiante debe familiarizarse con las energías sutiles y empezar a saber identificarlas y equilibrarlas, porque lógicamente, pues las energías ya sabemos que son manifestación del pensamiento y los pensamientos a veces no son equilibrados, con lo cual esas energías se desequilibran y son las que forman luego el tejido de nuestra realidad diaria. Lo mental cae en cascada en lo emocional y lo emocional va cayendo en cascada en lo físico. Todo esto con el origen espiritual. Entonces, con la geometría sagrada vamos a empezar a entender cuáles son las pautas y patrones de funcionamiento de las energías sutiles y vamos a aprender a equilibrar nuestras propias energías sutiles con base en la meditación intencional en formas de geometría sagrada y movimiento de estas formas. Y vamos a tener un montón de ejercicios extraordinariamente interesantes y yo os recomiendo que profundicéis en la geometría sagrada porque de la mano de la geometría sagrada podéis entrar en la vertiente de la espiritualidad correspondiente a las energías sutiles, que es importante para el momento de la evolución en el que estamos ahora los estudiantes de espiritualidad. Hay una tendencia correcta a incidir cuando uno estudia espiritualidad en la transformación de la mentalidad, pero aparte de la transformación de la mentalidad, que es correcto empezar con ella y que es necesaria, familiarizarse con tu configuración energética sutil y empezar a familiarizarse con tu multidimensionalidad y desarrollar, por tanto, tu percepción extrasensorial, tu capacidad de canalización, tu capacidad de ser consciente en tus desplazamientos multidimensionales, viajes astrales, la telepatía y un sinfín de cuestiones. Todo eso
es muy interesante que lo empecemos ya a hacer y que nos marquemos nuestra propia agenda, nuestro propio calendario y nuestro propio programa y digamos, bueno, tengo que empezar a ver la cuestión de las energías y tengo que empezar a ver la cuestión de la multidimensionalidad, porque me lo dice Seth, me lo dice Ranta, me lo dice Crión, me lo dicen todos, menos Jesús, porque Jesús hace un curso específico de transformación de la mentalidad y no se mete en lo demás, pero no porque lo demás no exista o no sea importante. El estudiante de espiritualidad tiene que avanzar en todos los sentidos, en todas las direcciones, en las múltiples direcciones en las que debe producirse esa evolución espiritual, deslimitación de la operativa de la mente, evolución de los valores de la mentalidad y aligeramiento de la manifestación energética mm, como personaje en el escenario. Todo eso es importante y el humano tiene que, en su camino de evolución espiritual, ir familiarizándose con todas las cuestiones. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta la inteligencia artificial en resumen, porque la respuesta que le solicité fue una respuesta muy detallada, muy reflexiva y era demasiado para comentarla aquí. Vamos a ver, por lo tanto, resumen del significado de la estrella tridimensional de 6 puntas circunscrita en una esfera. Entre paréntesis, Merkaba. 1. Hay 4 perspectivas que vamos a ver, muy breves, es un párrafo cada una. La perspectiva general, que es el simbolismo espiritual, la historia y la geometría sagrada. La segunda es la perspectiva matemática, relación con la base 12 y con la geometría. La tercera es la perspectiva física y científica, energía y simetría natural. Y la cuarta es la representación gráfica. Pues bien, lo vamos a ver muy rápido porque el resumen que he pedido es de un párrafo para cada perspectiva y dice así. 1. Perspectiva general. Recordemos, estrella tridimensional de 6 puntas, circunscrita en una esfera. Bien, la Merkaba, que es como le llama, es la intersección de dos tetraedros regulares. ¿Qué es un tetraedro? Tetra, 4, edro, cara, con lo cual es una forma geométrica de 4 caras. Es una pirámide de 3 lados. Tiene una cara, 2 caras, 3 caras por cada uno de los 3 lados y la cara de la base. 4 caras, tetraedro. Pues bien, un tetraedro, una de esas pirámides mirando hacia arriba, con el vértice hacia arriba y otra con el vértice hacia abajo, las juntamos, las fusionamos y se queda una estrella tridimensional de 6 puntas. Luego vamos a ver al final un dibujo de la estrella tridimensional de 6 puntas. Bueno, lo vamos a ver ahora mismo porque si no, habrá personas que les cueste imaginárselo. Y esto no debe ocurrir porque entonces se van a aburrir con la explicación. Bien, pues aquí la tenemos y ahora sencillamente compartimos pantalla. Y aquí tenemos lo que es la estrella de 6 puntas tridimensional que, como he dicho, tiene una superposición de 2 tetraedros, 2 pirámides de 3 caras más la base, una apuntando hacia arriba y otra apuntando hacia abajo. Si se fusionan perfectamente, pues queda lo que es esta composición. Pues bien, a partir de aquí continuamos con esa explicación. Y, por lo tanto, seguimos leyendo. La Merkaba es la intersección de dos tetraedros regulares opuestos y simboliza la unión de opuestos, masculino, femenino, cielo, tierra, arriba, abajo. En la tradición judía, Merkabá
es el carro divino de ascensión espiritual. Lo hemos dicho antes. Mer, vehículo, K, divino, va, humano. O K, espíritu, va, cuerpo. Vehículo que une lo divino con lo humano, lo divino, el espíritu con el cuerpo. En la tradición judía, Merkabah es el carro divino de ascensión espiritual. En geometría sagrada representa el equilibrio energético. Y en la metafísica es un campo de luz que rodea al ser humano, utilizado en meditaciones para la elevación de la consciencia. Su estructura estable y su simetría la hacen un símbolo de protección y armonización universal. Pues bien, en la geometría sagrada se va a meditar sobre formas geométricas que uno intencionalmente se imagina para poder conectar con ellas, que precisamente están constituyendo formulaciones de su configuración energética sutil. Con lo cual, pues esto, el que lo pruebe se dará cuenta de que tiene un gran efecto con los propósitos que tiene cada una de esas meditaciones en la geometría sagrada. Segunda perspectiva, la matemática, relación con la base 12 y la geometría. La estrella tetraédrica, estrella tridimensional de 6 puntas, tiene 12 aristas y 8 vértices. 12 aristas. Y sus vértices pueden inscribirse en una esfera. Es decir, que cada uno de los vértices está tocando un punto de la esfera y lo hacen todos a la vez, de forma que se puede inscribir perfectamente esta estrella tridimensional de 6 puntas, esta Merkabah, en una esfera. Su estructura está vinculada a la matemática de base 12, utilizada en antiguas civilizaciones. 12 meses, 360 grados en un círculo, etc. La suma de los ángulos de sus triángulos es 1440 grados, número clave en los ciclos temporales. También encaja dentro de un cubo y se asocia con proporciones armónicas que aparecen en la naturaleza. Encaja dentro de un cubo porque los vértices que circunscriben en una esfera, precisamente si trazas líneas entre ellos, se construye un cubo perfecto. Y luego se asocia con proporciones armónicas que aparecen en la naturaleza, pues se asocia, como no iba a ser, con la proporción áurea, con el número phi 1,618, en algunas de sus proporciones. Tercera perspectiva, física y científica. La estructura de la Merkabah se relaciona con el modelo tetraédrico planetario. Al inscribirse en una esfera, como por ejemplo la Tierra, sus puntas, los vértices de esa estrella de 6 puntas tridimensional, tocan la superficie en latitudes cercanas a 19,5 grados. Exactamente es 19,47, pero al resumir, la inteligencia artificial incluso me ha redondeado el 19,47. Bueno, 19,47 grados oeste, 19,47 grados este, cada una de las estrellas se podría decir con el lenguaje precisamente náutico, que es el lenguaje que se utiliza en la geometría, es el mismo, y nos encontramos con que esos vértices tocan en puntos simétricos en la esfera y que tienen una relación también perfectamente simétrica entre ellos. Sus puntas tocan la superficie en latitudes cercanas a 19,5 grados, donde se han encontrado fenómenos energéticos significativos, volcanes, tormentas solares, etc. También se ha vinculado con la estructura cristalina del diamante, modelos de energía cuántica y patrones de resonancia en la naturaleza. Claro, todo esto está muy resumido, porque si veis el otro documento, claro, no acabamos hasta mañana, pero en el otro documento todas estas cosas se desarrollan cabalmente. Su geometría ha sido estudiada en contextos esotéricos como un posible modelo del campo electromagnético humano. Efectivamente, la Merkabah, campo electromagnético humano. Y ya el cuarto aspecto, representación gráfica.
se puede visualizar como una figura tridimensional con 8 puntas. Claro, si el tetraedro tiene 4 puntas, 1, 2, 3 y el vértice 4, y son 2 tetraedros, son 8 puntas. 8 puntas tocando una esfera circundante. Su alineación con el planeta sugiere patrones de energía en los 19,5 grados de latitud, un concepto explorado en teorías geométricas alternativas. En suma, la Merkaba es un símbolo de conexión entre lo material y lo espiritual, un modelo geométrico con aplicaciones en matemáticas, física y metafísica, reflejando el principio de cómo es arriba, es abajo. Bueno, pues este es el pequeño resumen, que está tan resumido que parece que tampoco dice mucho, pero realmente el documento de donde se ha obtenido sí que dice muchísimo. Y esto puede dar una pauta para el que quiera investigar la Merkaba como figura geométrica desde todos esos puntos de vista, pues se va al modelo de inteligencia artificial y le pregunta y le repregunta hasta que quede pues satisfecho de la respuesta. Bien, pues vamos a continuar. Vamos a continuar con el tercer ejemplo que pone Crión de cómo el espíritu nos ha estado dando pistas de que tenemos que asumir la matemática de base 12 y abandonar la matemática de base 10. Dice, ¿creen acaso que es una casualidad que el calendario judío de 12 meses haya sobrevivido durante tanto tiempo? ¿Por qué 12 meses? Podrían preguntarse. Es porque nuevamente se trata de geociencia. Tenían que ser 12 meses porque eso se corresponde con la Tierra y con el sistema de rotación alrededor del Sol. Tenía sentido, así que se mantuvo como un sistema de base 12, porque si tenemos en la medición de las cosas, por ejemplo, un sistema de base 10, ¿por qué no hemos adoptado el sistema de base 12 para todo esto? Porque tenía sentido. Lo mismo cabe decir de su brújula, dice Crión, pues tiene 360 grados. 360, 36, entre 3, 12. Y es geociencia. Tenía que ser de ese modo, pues se corresponde con la geometría esférica. No es ningún misterio que todas las cosas relacionadas con la geociencia representen un sistema de base 12, pues la geociencia representa un círculo como la geometría, es decir, todas las cuestiones planetarias, todas las cuestiones esféricas, todas las cuestiones, por tanto, astronómicas, son geociencia y es mucho más apropiado para entender hasta las últimas implicaciones lo que significa la geociencia, no solo a nivel matemático o físico, sino a nivel energético, a nivel espiritual, a nivel cósmico. Es mucho más apropiada la matemática de base 12 que la de base 10. ¿Qué indicación es esta de que todo lo que tenga que ver con la Tierra funcione con los 12? Dice Crión. ¿Veis qué indicación más clara? Pues no habéis hecho ni caso. Bueno, o no nos han dejado hacer caso. Ejemplo 4. Ahora mi socio, dice Crión, refiriéndose a Lee Carroll, desea introducir algo humorístico. Todos aquellos que han realizado grandes esfuerzos por introducir el sistema métrico decimal, medir por metros, y centímetros, y decímetros, y decámetros, y kilómetros, y hectómetros, y todas estas cosas. Todos aquellos que han realizado grandes esfuerzos por introducir el sistema métrico en su sociedad se quedarían horrorizados al descubrir que hay 12 pulgadas en un pie y 36 pulgadas en una yarda. Pulgada, pie, 12 pulgadas, yarda, 36 pulgadas, yarda, 3 pies. Sistema de base 12. ¿Acaso es un error que su sociedad formara originalmente, antes del sistema métrico decimal, un sistema de medición basado en el 12? ¿Por qué 12? ¿Por qué 36? ¿Por qué 3 pies? Ahí lo tienen. ¿Creen que eso fue una indicación?
¿Por qué nos empeñamos? ¿Por qué alguien se empeñó? ¿Por qué alguien que promovía la ciencia materialista se empeñó en introducir el sistema métrico decimal y sustituir el duodecimal que tenían las antiguas tradiciones? Porque teníamos 10 dedos en una mano, entre las dos manos y entre los dos pies, o porque se privaba al humano de una más sencilla comprensión, discernimiento y evolución espiritual, manteniéndole en el sistema decimal e impidiéndole utilizar el sistema duodecimal. ¿Ah? En fin. Quinto ejemplo. Una vez más, es la geociencia la que exige que haya 24 horas en la rotación de la Tierra y que sean 12 horas las de luz diurna. Esto en el ecuador, lógicamente, por la inclinación de la eclíptica en el movimiento de traslación alrededor del Sol, surgen las estaciones y los días son más cortos o más largos en función de esas estaciones en cada punto del planeta. Pero en el ecuador la variación de la eclíptica, que son 23 grados, es mínima, y en el ecuador, en los equinoccios, hay una perfección de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Sigue Crión. Eso significa que su cuerpo resuena de acuerdo con un reloj interno dividido en períodos de 12. Piensen en ellos. En ello, es decir, que nuestros ritmos circadianos tienen base 12, dice Crión, y que por eso hemos mantenido el sistema de 24 horas y no de 20 o de 10, porque nuestros ritmos circadianos, los que nos van regulando las etapas de descanso a lo largo del día, tienen base 12. Dice Crión, piensen en ello. Sexto ejemplo. Llevemos ahora este ejemplo a lo espiritual, propone Crión. No fue ninguna casualidad, queridos míos, que Jacob tuviera 12 hijos y que esos 12 hijos fundarán las 12 tribus de Israel. Ahí está en el Antiguo Testamento. Pues es un número sagrado. Eso es matemática universal, galáctica, cósmica. Es algo intuitivo. Y cuando el maestro de la nueva era llegó a la Tierra, ¿creen que fue una casualidad que se rodeara de 12 discípulos? No, pues se trata de matemática universal y galáctica, y tiene sentido. ¿Creen que eso fue una nueva indicación? En fin, se está refiriendo lógicamente a Jesús de Nazaret y los 12 apóstoles. Y ahora les diremos algo acerca de esta sagrada matemática galáctica que también hará ponerse en blanco, rodar, dice Crión, los ojos en las cabezas de los científicos de todo el planeta. Y esto es muy controvertido, esto que va a decir Crión, pero da un indicio de explicación. El número que ustedes llaman pi es incorrecto. Nuestro 3,1415 lo que sea, que es un número además que no paras de obtener decimales del número pi. Dice, es incorrecto. Queridos míos, ¿por qué el espíritu iba a darles un número tan irracional, un número indefinido, dentro de lo sagrado de la geometría? El número pi no se extiende hasta el infinito. Claro, ahora, bueno, vamos a terminar porque luego vamos a hacer una reflexión sobre esto que es muy interesante. También es interesante observar que su número pi solo está relacionado con su estructura de tiempo, y ahí está la clave. La estructura de tiempo del escenario Tierra nos hace que con nuestro sistema métrico decimal
tengamos como resultado de la longitud de la semicircunferencia de radio 1, 3,1415,192, lo que sea, que igual no son ni esos los decimales y me estoy acordando mal del colegio. Pi es la longitud de la semicircunferencia, la mitad de la circunferencia, desde el 0 del reloj o el 12 del reloj hasta el 6 del reloj o al revés, esa longitud en una circunferencia de radio 1, sea cual sea la medida, es 3,14. Dice Crión, eso es el resultado de su estructura de tiempo, de nuestra percepción del tiempo, de los acuerdos de limitación de la operativa de nuestra mente, que nos llevan a un tipo de percepción muy concreto, porque la conciencia de tiempo es un residuo de la limitación de la operativa de la mente. Con lo cual, si tú tienes unos acuerdos de percepción concretos con una limitación de la operativa de la mente muy concreta para unas experiencias muy concretas, tienes una estructura de tiempo en tu conciencia. Y dice Crión, su número pi solo está relacionado con su estructura de tiempo. Por eso sale así de raro. El pi universal es diferente al de ustedes. Eso solo quedará claro cuando comprendan lo que hace el tiempo con las formas esféricas. Pero claro, vamos a terminar. Está hablándonos Crión de que la estructura de tiempo, que es directamente derivada de la percepción de la conciencia de personaje, percibe en función de un grado de limitación y de ahí resulta una estructura de tiempo, porque cuanto más limitas la operativa de la mente, menos acontecimientos puedes percibir en una secuencialidad. Cuando no hay limitación de la operativa de la mente, puedes percibir más acontecimientos a la vez. Simultaneidad. Cuando limitas, pasas de la simultaneidad a la linealidad, a la sucesividad. Y esa forma de percibir tiene efecto energético en las formas geométricas, nos está diciendo Crión. Eso solo quedará claro cuando comprendan lo que hace el tiempo con las formas esféricas. Existe una verdadera relación de cambio físico, dice. Hay un cambio. Nos es difícil, por lo que voy a contar ahora, entender esto. Sigue diciendo Crión. En consecuencia, el número pi tiene que ser ajustado para que se corresponda con la estructura de tiempo de la forma. Es decir, el número pi universal lo hemos tenido que ajustar. Luego Crión en una canalización reciente nos dice que el número pi universal es 4, que tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. En vez de 3,14, pues es 4. Bueno, podría ser 3 también, 300 o 40. Bueno, da igual. Dice que es cercano a 4 en otra canalización. Pero dice que según nuestra estructura de percepción, de la cual es residual nuestra experiencia de tiempo, de sucesividad lineal, ha habido que ajustar el número pi a ese número irracional de muchos decimales, 3,1415, tal, tal, tal. En consecuencia, el número pi tiene que ser ajustado para que se corresponda con la estructura de tiempo de la forma. Entonces, nuestro número pi aquí en el escenario Tierra, en el nivel físico-material del escenario Tierra, con los acuerdos de percepción que tenemos en función de la limitación de la operativa de la mente que hemos elegido para estas experiencias, es 3,14. Eso nos está diciendo, pero que eso por ahí no es así. Incluso dentro del universo que pueden ver, hay muchos valores para pi, puesto que hay muchas zonas que tienen sus propios atributos específicos de espacio-tiempo. Esto tiene que ver con la curvatura del espacio-tiempo. Es decir, en cada punto del espacio-tiempo hay una estructura de limitación de la operativa de la mente de los personajes, de las conciencias que están allí experimentando, que hace que perciban más comprimidamente los acontecimientos simultáneamente
o menos comprimidamente, más alargadamente, sucesivamente. Y eso modifica las formas geométricas. Bien, es difícil de entender, desde luego, pero nos lo está diciendo Crión. Incluso dentro del universo, repetimos, que pueden ver, hay muchos valores para pi, puesto que hay muchas zonas que tienen sus propios atributos específicos de espacio-tiempo. Se habla de nivel físico-material, dice que podemos ver. En consecuencia, cada zona separada es relativa a su propia física. Bien, esto para un matemático es difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque una esfera es una esfera. Yo ahora me estoy poniendo en contra de lo que dice Crión, en defensa de lo que me dice mi lógica. Una esfera es una esfera y la proporción del radio de la esfera respecto de la longitud de la circunferencia, ya sea de la mitad semicircunferencia o de la circunferencia entera, ya sea lo que conocemos como pi, esta longitud, o 2pi, la longitud total, la proporción entre el radio, la distancia del centro de la esfera a la superficie de la esfera y la longitud de la esfera es siempre la misma, no cambia, aunque cambie el tamaño de la esfera. Por eso se hace en función del radio, porque si el radio es 1, esa longitud es 3,14. Si el radio es 2, será 2 por 3,14, pues 6,28. La semicircunferencia. Pero siempre es la misma proporción, con lo cual pi no va a variar, porque pi es una proporción. Y nos está diciendo Crión que sí, que la proporción sí varía, porque la estructura de espacio-tiempo varía en diferentes zonas del universo. Y nos dice, y no os tenéis que cambiar de nivel dimensional. En zonas del universo que podéis ver, con lo cual, zonas físico-materiales del universo, hay otra estructura de espacio-tiempo. Pero es que esto nos lo dicen otros reveladores hablando de otras cuestiones y nos lo dicen otras revelaciones no de reveladores de otros niveles dimensionales, sino del propio nivel dimensional físico-material, pero fuera del escenario Tierra, lo que se conoce como extraterrestres, que ya nos están contactando y nos están empezando a explicar todas estas cuestiones de cómo funciona la estructura de espacio-tiempo en otros mundos, que funciona de forma diferente a cómo funciona la estructura de espacio-tiempo en la Tierra, y lo justifican esa diferencia con una explicación espiritual. Y nos dicen, es que cada escenario, es que cada región espacio-temporal tiene en el plano de planificación unas conciencias que lo están imaginando y creando. Y lo imaginan y lo crean con unos acuerdos de percepción para que luego, dentro de esos escenarios, haya unos personajes que ocuparán esas conciencias que están creando todo ello y puedan interrelacionar entre sí. Pero son acuerdos de percepción, son acuerdos de limitación de la operativa de la mente que hace que tu percepción pueda ser mucho más expandida tendiendo a la simultaneidad o mucho más comprimida tendiendo a la sucesividad. Y eso afecta a la experiencia de la vivencia que luego nosotros le llamamos el tiempo. Bien, pues, por supuesto, yo desde mi lógica físico-material lineal me cuesta creer que pi no sea 3,14 veces el radio de la esfera. Pero dice Crión que sí. Y como entiendo desde el punto de vista desde el cual Crión lo dice, aunque no entiendo cómo, variando la estructura de tiempo de otros escenarios, esa proporción pueda cambiar, sinceramente no lo entiendo, pero sin embargo dejo la puerta abierta, por supuesto, a que algún día entenderé esto que dice Crión. Y espero que sea en esta secuencia vital. De hecho, me voy a empeñar en entenderlo. Veremos a ver. Bien, eso era el punto 6. La cuestión de... no, el punto 6 era lo de las 12 tribus de Israel, y aquí en medio del punto 6 ha metido Crión toda esa cuestión del número pi.
Pero vamos al ejemplo 7. Quienes estén familiarizados con la curación por el sonido ya están trabajando estrechamente con una escala musical que es común a la mayoría de los instrumentos musicales de la Tierra. ¿Se han preguntado alguna vez por qué les ofrecimos 12 intervalos musicales básicos? Bueno, claro que son 12 intervalos musicales básicos, porque aunque nosotros trabajamos con 7 notas, pero 5 de las 7 notas tienen divisiones en dos, tienen semitonos. 5 de los 7 tonos son dos semitonos. Es do, re, mi, sol, la, tienen dos semitonos. El bemol y el sostenido, ponte para entenderlo. Fa y mi, fa y si, solo tienen un semitono. Con lo cual, 5 por 2, 10, más 2, 12. Hay 12 semitonos en la escala de 7 notas que manejamos en Occidente, musicalmente. ¿Se han preguntado alguna vez por qué les ofrecimos 12 intervalos musicales básicos? Esto es algo tan poderoso que resulta extraño que no lo hayan introducido inmediatamente en sus matemáticas. Claro que sí, tiene razón Crión, son demasiados datos sobre soluciones de base 12 que tenemos en nuestra experiencia vital como para haber seguido inmersos en la base 10. Yo, particularmente, estoy convencido de que esto no ha sido de forma casual, por supuesto. ¿Cómo se correlacionan con las matemáticas los atributos vibratorios de los 12 intervalos musicales? Eso indica a gritos un sistema de base 12. Claro que sí, Crión, claro que sí. Te entendemos perfectamente. Son demasiadas cosas. Ejemplo 8. Apliquemos finalmente esta lista de ejemplos a su biología. Queridos míos, a través de otros canales se les ha dicho algo que también ha sido analizado por Crión, que tienen 12 fibras de ADN. ¿Por qué creen que son 12? Para quienes no crean que tienen 12, solo les pedimos que observen simplemente las dos en las que creen. Tenemos dos fibras de ADN helicoidales y interrelacionadas una con la otra. Eso es lo que la ciencia humana actual cree que es el ADN. Dice Crión, no, no, son 12. Lo va a dar ahora. Bueno, Crión explica esto posteriormente en el libro duodécimo, las 12, las 12 capas del ADN. Y ahí nos habla completamente de todo este tema. Pero este es el libro tercero. Entonces aquí simplemente estaba empezando a apuntarlo. Luego lo explica fantásticamente bien. Pues más allá de 2010 incluso. Puede que fuese en el año 2012. 2012, libro 12, las 12 capas del ADN. No me acuerdo muy bien del año de publicación de ese libro, pero pudiese ser. ¿Por qué creen que son 12? Para quienes no crean que tienen 12 hebras en su ADN, solo les pedimos que observen simplemente las dos en las que creen. Al ver las dos fibras biológicas visibles, repetimos, helicoidales y enrollada la una con la otra, ¿qué ven en la organización de las mismas? Las respuestas que ven la pauta de 4 repetida 3 veces, una y otra vez, un patrón de 4 repetido 3 veces. Yo no me he fijado, pero entiendo que si está diciendo Crión que es así, pues será así. De modo que su biología y la estructura de su ADN tienen un sistema de base 12. También les preguntamos a aquellos que han estudiado la ciencia básica de la acupuntura, ¿cuántos meridianos les enseñaron los maestros que había a cada lado del cuerpo humano? Naturalmente, la respuesta es 12, los 12 meridianos que son los sistemas de conducción básicos del cuerpo humano de la energía sutil y que
sobre los que se ponen las agujitas de la acupuntura para precisamente activar, desbloquear, equilibrar la energía en ciertos puntos donde ellos perciben que está bloqueada, también según lo que le manifiesta el paciente de lo que le duele. Les pedimos que reflexionen sobre estas cosas, desde lo biológico hasta lo espiritual y lo geométrico, hasta llegar a la astrología. Es exacto y es cierto, y ahí está, para que todos ustedes lo vean. Y los dibujos en la hierba, los agroglifos que vimos la sesión anterior, les hablan de estas cosas y les animan a buscar un escenario matemático de base 12. Ellos dicen, empiecen a comprender y a utilizar la base 12, pues la van a necesitar cuando lleguen los parientes, cuando haya ya contacto. Nos va a ser imprescindible, para no quedar como los más cafres de la galaxia, comprender los fundamentos matemáticos de la base 12, porque si no, en fin, pues va a ser más difícil el contacto. Sobre todo, no para intercambiar información, sino para que nos puedan avanzar, hacer avanzar en todos los sentidos. Porque con la base 10 no vamos a lograr algunos avances. Y ya, último ejemplo de Crión de por qué el espíritu nos ha estado indicando constantemente que no es adecuada la base 10 en nuestras matemáticas, sino que tenemos que pasarnos a la base 12. Dice, finalmente, les decimos esto para que reflexionen sobre las indicaciones que les hemos ofrecido en relación con utilizar el 12 como su base. Cuando ustedes y el espíritu planificaron el importante pase de la antorcha para toda la Tierra, esto era un evento que se producía el 12 de diciembre del 12 de 1994 y en el cual, debido a la elevación de nuestra consciencia, ya podíamos sostener, entre comillas, la energía de la Tierra, y había muchas entidades que la habían estado sosteniendo hasta ese momento y se iban y nos pasaban la antorcha del relevo a nosotros. Para eso tuvo que haber un compromiso a nivel interno, desde el otro lado, por supuesto, de 144.000 conciencias en la Tierra para que adquiriesen el estatus de graduado, el estatus de ascensión. Todo esto lo explica Crión maravillosamente bien en los dos primeros libros, Los tiempos finales y No piense como un humano. Dice así, cuando ustedes y el espíritu planificaron el importante pase de la antorcha para toda la Tierra, tal como se ha canalizado en este mismo libro, sí, porque aquí incluso Crión en los primeros capítulos nos habla de esta cuestión de las fechas importantes, concordancia armónica, convergencia armónica, etc. Y ahí es donde nos lo cuenta, pero también lo tocan los libros anteriores. Podrían haber utilizado cualquier fecha que desearan que fuese simbólica en cuanto a la importancia del día. Juntos elegimos el 12. Si multiplica 12 por 12 obtiene 144. Eso representa el número sagrado de aquellos 144.000 a los que se pidió que pasaran el estatus de ascensión en esta fecha del 12 de 1994. Bien, pues a partir de aquí, Crión nos va a contar una parábola. Dice, y ahora, queridos míos, vamos a hacer algo que al Crión le encanta hacer. Les vamos a contar una historia. Será la historia de Aarón y el globo de la esencia. Y con esto terminaría, salvo unas palabras de Lee Carroll finales de capítulo, con esto terminaría el capítulo 10, ciencia. Luego tenemos, pues bien, el estudio de James D. Watt sobre las matemáticas de base 12, interesantísimo, que todavía no he decidido realmente si lo vamos a ver o no.
puede que sea un poco farragoso para ver en estas sesiones, tiene mucho cálculo. Y pues esto es lo que nos ocupará en las siguientes sesiones. Por ahora, hoy hemos visto toda la cuestión de por qué Crió nos explica que los humanos debemos empezar a estudiar y a entender la medición de nuestras cosas, de todo, con la base 12. Nos ha ido diciendo el por qué el espíritu nos ha dado muchísimos avisos de que esto hay que hacerlo, y con esto nosotros acabamos nuestra sesión. Con lo cual, la parábola de Aarón y el globo de la esencia la veremos en nuestra siguiente sesión. Esta será en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.